Para lograr la paz verdadera debes enfrentar a los extremistas. Creo que el cambio de régimen es imprescindible, pero al final del día, el cambio de régimen solo puede ocurrir si el pueblo de Irán se levanta contra este régimen. Regresamos a Standpoint, soy Gabe Groisman, episodio importante. Como todos saben, diría que todos los que no han estado viviendo bajo una roca, pero como todos saben, ha estallado la guerra entre Estados Unidos e Israel por un lado e Irán por el otro. Esta es una guerra que muchas personas han estado esperando, pidiendo que se lleve a cabo una acción militar en Irán desde hace muchos años. De hecho, lo estaba investigando antes de que comenzara el episodio. El primer discurso registrado de Benjamín Netanyahu, entonces miembro de la Knesset, advirtiendo sobre Irán y el riesgo nuclear, fue en 1992. Esto viene de hace mucho. Desde mi perspectiva, el ataque que vimos la madrugada del domingo con Estados Unidos e Israel tenía que suceder. Y mejor ahora con Irán más débil que nunca, aún sufriendo tras la guerra de 12 días, economía en ruinas y el público indignado. Nunca hay un momento ideal para una guerra así, pero es mejor actuar que esperar a que se fortalezcan. Tengo familia en Israel. Es difícil estar en Estados Unidos viendo a mis amigos y familia pasar por esto, pero nuestro programa trata de entender lo que realmente está pasando más allá de los titulares. Y para hacer eso, llamé a mi amigo, el miembro de la Knesset, Danny Luz, el miembro de la Knesset. Como verán, es un tipo muy elocuente, realmente sabe de lo que habla, siempre me ha recibido a mí y a los grupos que llevo a Israel con los brazos abiertos y lo invité al programa. Él llama desde Jerusalén, ojalá no suenen las sirenas, pero si pasa, así es. Gracias por acompañarnos, Danny Luz. Gracias, Gabe. Ay. Entonces vamos a empezar. Quiero decir, este domingo por la mañana a las 8 comenzó la guerra. ¿Te sorprendió la coordinación militar entre Estados Unidos e Israel? No recuerdo algo similar antes. Es increíble, todos sabíamos que la guerra venía, lo sentíamos en el aire. Era muy claro que Trump estaba trayendo tropas al Medio Oriente. Parecía que mostraba su mano solo para probar que no necesitaba sorpresas para lograr grandes cosas porque el ejército de Estados Unidos es así de fuerte, pero al final del día, incluso con toda esta preparación obvia, aún sorprendimos al enemigo, lo cual es algo absolutamente increíble. Sucedió como una sorpresa para el enemigo porque el primer ataque fue durante el día y ellos esperaban que tuviéramos miedo de hacer eso. Y también por lo que describiste, el nivel de coordinación entre el ejército israelí y el ejército estadounidense es algo bastante increíble, incluso es algo sin precedentes. Es como si estos dos ejércitos formaran un super ejército. No es exactamente así porque están dividiendo entre ellos los diferentes roles y seguimos siendo un país independiente y Estados Unidos es un país independiente. El nivel de coordinación es increíble y creo que no se había visto antes. Me gustó mucho lo que dijo Nikki Haley ayer. Ella dijo que si hay algo más fuerte que el ejército de Estados Unidos, es el ejército de Estados Unidos coordinándose junto con el ejército israelí. Y es exactamente lo que vimos hoy. Dan, ¿puedes darnos un poco de información sobre lo que pasó? Ha habido muchas noticias sobre lo que ocurrió primero en ese ataque inicial, luego hablaremos de cómo está la guerra ahora y cuáles son los objetivos. El ataque inicial fue a las 8:15 de la mañana y parece que hubo 3 ataques coordinados. ¿Qué sabes al respecto? El objetivo principal de este ataque inicial era tomar por sorpresa a las personas que necesitábamos atrapar. Y se ha eliminado a gran parte del liderazgo. Sabemos obviamente que el líder supremo Khomeini, a quien llamamos el tirano Khomeini, fue eliminado en ese ataque inicial. Pero también sabemos que su hijo fue eliminado. Él era el siguiente en la línea para tomar el poder, o al menos estaba preparado para eso. Había un proceso, pero Khomeini quería que él asumiera el poder después, así que también lo eliminaron. Y gran parte del otro liderazgo militar de Irán fue eliminado. Al hacer eso en un ataque inicial, como en la guerra de 12 días, los sorprendimos y eliminamos a la mayoría de su liderazgo militar. Y entonces, cuando haces eso de nuevo, y el nuevo liderazgo es eliminado en el primer ataque, desestabiliza al enemigo y crea una situación donde tenemos la ventaja desde el principio. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día. Irán está teniendo muchas dificultades para responder de manera efectiva.
Quiero decir, están lanzando cohetes a Israel, pero no es algo muy efectivo. Obviamente, como israelíes, nos importa cualquier persona que sea asesinada. Así que había habido víctimas desde el inicio de esta guerra hace apenas unos días. Pero no es nada parecido a los diferentes escenarios que se imaginaron sobre la cantidad máxima de víctimas si se tomara una medida así, incluyendo matar al tirano Khomeini. Y así vemos que les está costando mucho organizarse, pero sí quiero decir, esto es una guerra. A veces al iniciar una guerra puede cambiar de rumbo, por eso somos muy cuidadosos. Estamos satisfechos con la fase inicial, pero somos cautelosos sobre una euforia que nos haría sentir que todo está asegurado y logrado. No olvidemos dónde estábamos hace poco más de 2 años, el 7 de octubre. Ya casi son 3 años desde el 7 de octubre, fue horrible. Después todo cambió. Israel demuestra ser un país fuerte que se defiende y elimina todas las amenazas en su contra. Y así, porque hemos estado tan abajo y ahora estamos aquí arriba, podemos recordar que es muy fácil que la situación cambie. Y por eso tenemos cuidado de no caer en la euforia. Necesitamos terminar el trabajo. Y si quieres, en los próximos minutos también podemos hablar sobre en qué consiste ese trabajo. Sí, absolutamente. Primero hablemos de eso. O sea, aunque dices que los ataques no han sido tan efectivos como probablemente Irán hubiera soñado, siguen atacando en todo el Medio Oriente. Atacan en Arabia Saudita, Bahrein y por todo Israel. Hubo un ataque en Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, donde murieron 12 personas. Eso fue muy aterrador. Los reportes de noticias son confusos, pero al parecer estaban en un cuarto seguro y nuestro refugio público fue impactado directamente. No estoy seguro si es el caso, pero aún hay muchos ataques y el país lo enfrenta. Parece que el público, aunque sea difícil, quiero decir, es muy difícil. Hay personas corriendo a los refugios, incluso varias veces en la noche, a veces fuera de su casa. Pero sí parece que el público, el gobierno tiene el apoyo total del público. ¿Es así? Así es, quiero enfatizar que es difícil. Me acabo de mudar a un nuevo departamento. Antes vivía en el tercer piso y el refugio antiaéreo estaba en el sótano. Así que imagina bajar en ese entonces. Estoy hablando de durante la guerra de 12 días y ahí es donde vivo. Al bajar, mi esposa estaba embarazada y tengo un hijo de 2 años. Así que imagina bajar 3 pisos de escaleras sin elevador cada vez que suena la alarma por cada uno de esos misiles que vienen. Es difícil, no es fácil. Además, muchas personas deben quedarse en casa con sus hijos porque no hay sistema educativo. Es difícil. Sin duda, lo más difícil es cuando hay víctimas, como en Beit Shemesh. Hoy sabemos que hay heridos en Beersheba, No sé si ya vieron eso tan temprano en Estados Unidos. pero sabemos que hay algunos en Beersheba que han resultado heridos, incluyendo algunos gravemente heridos. Y por eso definitivamente sentimos que es difícil, pero también entendemos como israelíes que la otra opción era permitir que Irán recuperara el poder que perdió en la guerra de 12 días, acumular muchos misiles balísticos. Y eso sería como Tener un arma nuclear, porque el poder de fuego que hay en miles de misiles es similar al de un arma nuclear. y también intentar seguir tratando de conseguir un arma nuclear y también seguir patrocinando el terrorismo en todo el mundo. Así que cuando ves todas estas cosas de un lado y luego las dificultades que estamos enfrentando del otro lado, entendemos que vale la pena enfrentar estas dificultades ahora. Para detener esta amenaza ahora mismo y no dejar que se convierta en una amenaza más seria en el camino, lo cual sería mucho más difícil de manejar. Y las dificultades también serían mucho mayores. Te puedo decir, tengo un oyente que es amigo mío en Tel Aviv, que es muy de izquierda y anti-bebé y todo eso, probablemente también contra ti y todo el partido. Nos gusta debatir todo el tiempo. Y ayer estaba hablando con él y me dijo, asegúrate de que Bibi y Trump, y lo dice refiriéndose a personas que no le agradan, asegúrate de que terminen el trabajo para que no tengamos que lidiar con esto otra vez. Él apoya lo que hacen ahora, incluso alguien del extremo opuesto en política respalda estas acciones.
Solo quería resaltar para las personas que no ven la ironía en sus posturas aquí en Estados Unidos sobre el hospital en Jerusalén, el hospital árabe en Jerusalén, que la gente llama hospital palestino en Jerusalén, que fue atacado ayer. También el ataque, el Misil. que cayó en Jerusalén. Estoy seguro de que la víctima fue un árabe ayudado por un judío, o al revés. Estos cohetes caen indiscriminadamente en zonas judías y árabes, ¿cierto? Definitivamente. O sea, al final del día, ni siquiera tienes que mencionar a los palestinos para hablar de esto. ¿Ves a Irán atacando a otros países árabes? Si yo asesorara a Irán en relaciones públicas, diría que fue lo más estúpido que hicieron, pues ahora es evidente que no se trata de musulmanes contra judíos, se trata de personas que aman la libertad. Eso es Estados Unidos, Israel y países árabes moderados interesados en la tecnología y el avance. Hablamos de Emiratos Árabes Unidos, los sauditas, esos países que buscan un futuro mejor para la región. Por otro lado, Irán y sus agentes solo buscan destrucción y tienen una visión extremista. No les importa el mundo, solo les importa el mundo por venir y esa teología extrema. Ese es el contraste, no es árabes contra judíos ni musulmanes contra judíos. En realidad es progreso, pero no como lo entiende la izquierda progresista. Es progreso real, contrario a la visión arcaica de querer regresar a la Edad Media. Este es el contraste que vemos ahora. Dan, solo para mirar hacia el norte un segundo, obviamente el temor es una guerra regional que ya ha estallado, pero en contra de los ataques hacia Israel. Observamos a los hutíes en Yemen, Hezbollah desde el norte, Hamas y otras organizaciones terroristas en Israel. Ayer intervino Hezbollah. El gobierno del ejército libanés, creo que emitieron un comunicado condenando, creo que esa es la palabra correcta, pero tratando de distanciarse de Hezbollah y del ataque. ¿Cómo está el frente norte de Israel? Tengo entendido que Israel está respondiendo con fuerza. Israel está respondiendo con fuerza contra objetivos de Hezbollah, porque Hezbollah está provocando la guerra. Hezbollah cometió un gran error al unirse a la guerra. Repetimos lo que decimos sobre Irán. Esto es contra el régimen, no contra el pueblo. Y de hecho, yo preveo un futuro después de que este régimen pase, donde firmemos lo que me gusta llamar junto con amigos persas. Los acuerdos de Ciro, que espero ocurran, reflejan los acuerdos de Ibrahim firmados con el mundo árabe. Y por eso espero ver la paz con Irán después de que este régimen sea eliminado. Lo mismo aplica para el Líbano. Allá está Hezbollah, pero Hezbollah es un problema para los libaneses de la misma manera que lo es para Israel. Y el gobierno libanés en este momento definitivamente no apoya a Hezbollah. Es una fuerza mucho más positiva que lo que es Hezbollah. Y Hezbollah en este momento es bastante débil en Líbano. Que ellos nos ataquen en realidad nos da una especie de oportunidad para encargarnos de algunas de las cosas que empezaron a reconstruir desde la última vez que los atacamos. Quiero ser muy claro, nuestro problema no es con los libaneses. Si Hezbollah es eliminado de la ecuación, Líbano podría ser un gran candidato para la paz con Israel y unirse a los acuerdos de Abraham. Como hablante de francés, puedes notar mi acento. Una de las cosas que hago es que me gusta leer la prensa libanesa, que a menudo está escrita en Francia debido al pasado colonialista francés que hubo en Líbano. Y puedes ver que hoy en día no son pro-israelíes, o al menos no abiertamente pro-israelíes. Pero odian a Hezbollah más de lo que odian a Israel. Me refiero a los francoparlantes, los cristianos y sunitas de allá que sufren por los Hezbollah chiitas, e incluso a algunos chiitas no radicalizados como Hezbollah. Hay gran potencial de paz ahí. Y para alcanzar esa paz, y esto es algo grandioso, lo grandioso que aprendimos el 7 de octubre, que si realmente quieres una paz verdadera, tienes que lidiar con los extremistas, tienes que mostrar fuerza, tienes que destruirlos, tienes que destruir a Hamas, tienes que destruir a Hezbollah, a los hutíes y definitivamente al régimen de la República Islámica. Al enfrentar a los extremistas, las fuerzas moderadas pueden surgir y lograrse la paz. Dan, ¿qué otro frente deberíamos vigilar que posiblemente se encienda en esta guerra? Así que también tenemos a Irak como un frente que era un frente bastante menor hasta hoy en lo que respecta a la confrontación con Israel porque no ha estado tan activo.
pero hay milicias chiitas que están controladas por Irán, también en Irak, y eso nos preocupa. Y también están los hutíes en Yemen que han estado inactivos un tiempo, pero siempre podrían reactivarse. Dicho esto, otra cosa interesante es qué frentes abrirá Irán. Ha atacado a varios países árabes que cree colaboran con estadounidenses o israelíes, y por eso quiere castigarlos por hacer eso. Pero Irán también podría atacar a Europa. Tiene el potencial de atacar a Europa. Y si hace eso, hemos visto algunos intentos de llegar a Chipre también en este momento, pero si realmente llega a Europa continental, eso es algo bastante significativo. Europa está muy preocupada por eso. Para los estadounidenses, quiero decir que el hecho de que esta guerra esté ocurriendo ahora los libra de la necesidad de preocuparse por misiles cayendo sobre Estados Unidos, porque Irán quiere desarrollar armas que puedan llegar a Estados Unidos, y esa es otra razón por la que está sucediendo ahora. El momento de este ataque ahora mismo y el liderazgo que ha mostrado Trump y que ha mostrado Netanyahu es muy importante, porque al encargarse de esto ahora, estás asegurando que los estadounidenses no tendrán que pagar el precio más adelante. Es como si te encargas, es como si se hubiera lidiado con los nazis en los años 30 y no solo en 1945. Imagínate el mundo, de lo que el mundo se habría librado, definitivamente el pueblo judío, pero también todo el mundo se habría librado de tener que lidiar con la Segunda Guerra Mundial. Atender los peligros en el momento adecuado es una de las cosas más importantes que los líderes pueden hacer. Sí, entonces, Dan, cuando estamos viendo el horizonte en este momento, están lloviendo cohetes sobre Israel. Por cierto, para quienes nos están viendo, les insto a que enciendan. Si no lo han hecho, vean la versión en video en YouTube, Rumble o Spotify. Jerusalén es hermosa y pacífica desde el departamento de Dan, miembro de la Knesset Dan y Luz, y noten la tranquilidad del lugar. Normalmente ese parque, sé dónde está ese parque, estaría lleno de niños, gente corriendo, caminando con carriolas. Ahora está vacío y hermoso, verlo me da calma. Pero vimos que cuando la guerra estaba en su punto más alto en Gaza, ¿cuánto tiempo tomó en esa pequeña franja de tierra lograr que Hamás dejara de lanzar cohetes a Israel? Fue tardado y hubo muchas críticas por no atacar más rápido o con más fuerza, ya que movían los lanzadores de misiles, pero es una franja pequeña de tierra. Irán es un país muy grande, ahí están los ejércitos de Estados Unidos, Israel y sus servicios de inteligencia desde hace décadas. Pero la única manera de evitar que el régimen ataque a Estados Unidos, Israel, los intereses estadounidenses, Israel, nuestros aliados en la región, es realmente un cambio de régimen ahí. El cambio de régimen es imprescindible, pero solo ocurrirá si el pueblo de Irán se levanta contra él, ya que nuestro alcance como fuerza externa es limitado. Existen grandes diferencias entre Gaza e Irán. Gaza tardó mucho tiempo, como mencionas. Es algo que sí tomó mucho tiempo, como dijiste, y está en un pedazo pequeño de tierra, pero tenemos que recordar que teníamos rehenes ahí a quienes tuvimos mucho cuidado de no lastimar. Además, las poblaciones civiles y militares estaban mezcladas y jamás usaba a civiles como escudos humanos. En Irán es distinto, así podemos atacar objetivos militares más claramente. Al final, el objetivo final, con el que estoy de acuerdo, es un cambio de régimen, pero eso lo deben decidir los propios iraníes. Ellos deben tomar su libertad. Debilitamos el régimen. Nos ocupamos de las amenazas estratégicas, misiles balísticos y armas nucleares, pero al final del día depende del pueblo iraní levantarse, tomar su libertad y aprovecharla. Y creo que lo harán porque hemos visto lo que ha pasado en los últimos meses y el nivel de tiranía que este régimen ha ejercido sobre su pueblo se ha vuelto incomparable en estos últimos meses. Realmente ha alcanzado nuevos niveles. Creo que ahora mismo verás esta oportunidad y también a Trump llamándolos a levantarse y tomar su libertad, prometiendo apoyarlos. Y de nuevo, este es el presidente que ha cumplido sus promesas una y otra vez en el ámbito internacional. Y así podemos ver que hay un presidente que los está llamando. También está el primer ministro de Israel que los está llamando. Así que creo que esto sucederá.
Cuando hablo con mis amigos de la oposición iraní que no están en Irán, sino que están en el exilio, ya sea en Estados Unidos o en Europa, me dicen que sienten. Es ahora cuando la gente se va a levantar, aunque aún no lo vemos. Estamos en medio del inicio de los ataques, pero creo que sucederá más pronto que tarde. Así que totalmente entendido y muy claro, si la gente no lo hace, no hay levantamiento, no hay golpe militar, no hay cambio de régimen interno en Irán. ¿Cuál es el objetivo, según lo entiendes, con la operación militar? ¿Cuándo se habrá cumplido ese objetivo? Entonces, a corto plazo, de nuevo, es encargarse de los misiles y del arma nuclear. Pero si no hay un cambio de régimen, entonces solo es la segunda ronda de la. Serie de muchas rondas que tendremos que disputar con Irán y por lo tanto, Lo digo de nuevo, creo que tenemos que seguir adelante hasta que el pueblo iraní, que sabemos que quiere un cambio de régimen, es una locura lo impopular que es el régimen en Irán, todos lo saben. Así que sabemos que lo quieren. Solo necesitamos continuar hasta que se sientan lo suficientemente seguros de que esta es una oportunidad que podrán aprovechar y realmente lograr lo que quieren. Y por eso no creo que podamos detenernos hasta que ocurra el cambio de régimen, porque solo significaría que tendremos otra guerra en unos meses más, después de que se reorganicen y hagamos lo mismo otra vez. Y para ser completamente honesto, completamente franco y completamente transparente, no sé si nosotros, como Israel, podemos contar con que el próximo presidente será tan decidido como el presidente que tenemos ahora en luchar contra este mal. Y ahora tenemos la oportunidad de encargarnos de esto. No podemos detenernos a mitad de camino. Tenemos que llegar hasta el final, hasta que suceda. muy bien, las dos últimas. Sobre lo que acabas de preguntar o lo que acabas de decir, tuve la suerte de estar en Israel cuando Trump habló en el Knesset y la recepción fue espectacular. Nunca había visto a un líder extranjero recibido así en otro país. Ahora vemos que es más que solo pompa y ceremonia. Es más que solo discursos, abrazos y sillas que se abren y se cierran y todos esos pequeños detalles de los que la gente habla. La relación entre Trump y Netanyahu muestra que Trump actúa a nivel personal. Si se lleva bien con un líder mundial, cambia la dinámica. Dime desde tu perspectiva como miembro de la Knesset israelí, el Parlamento israelí, ¿qué significa la relación entre Trump y Netanyahu para toda la región? Esta relación es un activo estratégico para Israel actualmente. Como judío creyente considero que es una bendición de Dios. Creo que esta relación es. Justo lo que Israel necesitaba tras el 7 de octubre. No soy estadounidense, no quiero intervenir en su política, pero como israelí puedo decirte eso. Cuando escucho las críticas de Kamala Harris sobre lo que está pasando ahora mismo en Irán, simplemente estoy muy agradecido de que los estadounidenses hayan elegido a un presidente que nos conoce y que sabe enfrentarse al mal. La otra opción pudo haber sido muy peligrosa para Israel. Además, no solo está en juego Israel. Israel está en la primera línea, pero después está toda Europa, todo el mundo libre, todos los países árabes moderados y también el propio Estados Unidos, que podría haber estado en peligro después si una amenaza así crece y se desarrolla. Y por eso creo que esta relación personal y también el valor de ambos líderes es algo que realmente es histórico y es increíblemente necesario para lo que está ocurriendo ahora mismo en Israel. Escuché a alguien decir ayer que Netanyahu es más popular ahora mismo en Irán que en Israel. Hablando sobre lo divididos que estamos aquí en Israel y cómo aprecian lo que él está haciendo en Irán, porque de nuevo el régimen es increíblemente impopular allá. Así que quiero parafrasear eso y decir que Trump en Israel es más popular que Netanyahu en Israel porque hay consenso sobre Trump en Israel en este momento debido al liderazgo que está mostrando. Netanyahu es político, hay coalición y oposición y lidiamos con temas políticos internos, pero cuando se trata de Trump y sus acciones en Irán, hay apoyo total. Coalición y oposición. Todos estamos unidos. De verdad, cuando se trata de eso. Así que, última pregunta. Como persona religiosa, yo también no creemos en las coincidencias. Y creo que la gente de todas las religiones también cree eso.
Esta semana fue perfecta para que esto pasara. Como sabes, una de las porciones semanales que leímos trataba sobre destruir a Amalek, sin decir que Irán es Amalek. Ese es todo un debate aparte, pero creo que al menos saca las lecciones de enfrentarse y destruir a tus enemigos que buscan destruirte. Y luego esta noche, mientras esto se está grabando, tenemos Purim, que obviamente es la historia de cómo los judíos sobrevivieron a un intento de ser eliminados por un líder persa o iraní. Irán es la Persia moderna. Y esto es en medio de esta guerra, al principio de esta guerra. Dime que se me pone la piel de gallina al hacer la pregunta, por cierto. Esto es más o menos donde está mi corazón, para quienes me conocen. Dime qué significado tiene la semana en la que estamos, desde una perspectiva religiosa, judía, en relación con los acontecimientos actuales. Tiene un enorme significado. De nuevo, cuando hablas de la Persia histórica, entonces piensas en dos cosas. Por un lado, piensas en la Megilá, como dijiste, en Purim, y por cierto, dijiste que no diremos que los iraníes son Amalek. No diré alágicamente que ellos son Amalek, pero el régimen tiene muchas similitudes con lo que fue Amalek históricamente. Alágicamente se refiere a la ley judía. Él dice que no. Según la ley judía, Amalek debe ser erradicado. No creo que se deba erradicar al pueblo iraní, no es lo opuesto. Creo que hay potencial para una mayor alianza allá, y voy a hablar de eso en un momento. Pero sí creo que el régimen es muy similar a lo que fue Amalek históricamente. Y creo de nuevo sabemos que Hamán de la historia de la Megilá, que leemos en Purim, Amán era descendiente de Amalek y ayudó a gobernar Persia allá en ese entonces. Así que hay muchas referencias históricas que podemos hacer. Por cierto, la ideología aria que tenían los nazis, que mucha gente dice de nuevo que es similar a Amalek, en muchos sentidos fue tomada de algunos textos persas. La palabra ario en realidad es una palabra que proviene originalmente de Persia. Así que hay muchas cosas con las que podemos jugar. Pero creo que otra cosa en la que también debemos pensar es que históricamente uno de los más grandes líderes mundiales que el pueblo judío conoció, un líder mundial no judío que el pueblo judío conoció, fue Ciro el Grande. Hace 2000 años permitió que el pueblo judío regresara a Israel y reconstruyera su templo, venciendo a los babilonios que nos expulsaron. Él derrotó a los tiranos que nos mantuvieron cautivos y exiliados, permitiéndonos regresar a Israel y reconstruir el templo. Y creo que también es muy simbólico que 2000 años después nosotros, el pueblo judío, estamos ayudando a vencer a los tiranos que ahora mismo están haciendo la vida de los iraníes un completo infierno. Y así vemos esta perspectiva histórica también, que además, por cierto, está relacionada con Purim, porque hay quienes dicen que Ciro el Grande era descendiente, que era uno de los descendientes de la reina Esther. Perdón, no sé si es Ciro el Grande, debemos verificarlo, pero sé que hay una conexión entre Esther y Ciro. De todos modos, todo esto, perspectiva histórica, nos hace recordar en qué tiempos históricos vivimos. Yo los llamo tiempos bíblicos. Parte de la razón por la que me mudé a Israel, yo nací en Canadá, y parte de la razón por la que me mudé a Israel es porque me doy cuenta de que vivimos en tiempos históricos. Creo que estamos escribiendo el siguiente capítulo de la Biblia mientras hablamos, y creo que esto es lo que está sucediendo ahora mismo. Por eso me siento privilegiado de servir en un cargo público en esta época. Danny Luz, gracias. Solo quiero compartir que soy judío estadounidense, nacido en Washington, D.C., hijo de inmigrantes argentinos. Orgulloso de ser estadounidense toda mi vida y de lo que ofrece este país. Y como judío, soy un sionista de pleno derecho, y el sionismo, como todos saben, le dije a Tommy Robinson en un programa la semana pasada, la base fundamental del sionismo simplemente significa que creo que los judíos tienen el derecho de la autodeterminación en nuestra tierra histórica. Ser sionista activo significa participar para asegurar un futuro judío fuerte, no solo presencia, sino un verdadero porvenir. Este es un momento de cierre de ciclo para mí y muchos de nosotros, porque estamos viendo en estos 2 años de nuevo ahora, con el inicio de esta guerra, todas estas cosas increíbles uniéndose, que es el propósito del sionismo político, que fue el restablecimiento real de un estado político en la tierra de Israel, controlado por el pueblo judío para el pueblo judío.
Es por esta razón exacta, ¿verdad? Porque los enemigos se levantarán contra nosotros, pero ahora tenemos fuerzas militares para salir y luchar contra ellos y asegurarnos de que podamos salvar a nuestro pueblo. Y como estadounidense, ver a mi país aquí hacer su alianza con Israel no es solo cuestión de tratados y papeles, sino de ver a los F-16 volando juntos, al menos metafóricamente, sobre los mismos cielos. Coordinar y luchar juntos por Estados Unidos, Israel y Occidente es un momento increíble. Junto con el miembro de la Knesset, Danny Luz, enviamos oraciones por las tropas estadounidenses e israelíes que luchan por el mundo occidental y deseamos que no haya más víctimas civiles en esta guerra y que nuestros líderes tengan la fortaleza para llevar esta guerra hasta el final, como dijo mi amigo. Así, no tendremos que lidiar con esto de nuevo más adelante. Así que muchas gracias, miembro de la Knesset, Danny Luz. Te deseo un día pacífico, una semana pacífica, un mes pacífico con tu familia y mantente fuerte. Y feliz Purim Sameach. Sí, Feliz Purim. feliz Purim.